Te escucho, Andrea. Hablamos sobre el síndrome de Brown-Séquard. Ya te veo. ¿Sí me puede ver? El cual era Sí. alteraciones a nivel neurológico y pueden causar parálisis y hemiparesia y hipoalgesia, los cuales eran también parálisis. Bueno, la hemiparesia y hipoalgesia son un tipo de parálisis. Y también hablamos sobre algunas, sobre la organización de la célula de corteza cerebral, la cual les hicimos unos dibujos, nos hizo dibujar y pudimos ver la corteza cerebelosa, la capa molecular, en donde se encontraban las células estrelladas, la capa de Purkinje y la capa granulosa. Listo. Madeleine, ¿qué me puedes decir de lo que vimos la clase pasada, por favor? Miss, buenos días. Buenos días, hija. Ya. La clase pasada vimos acerca del síndrome de Brown-Séquard, que es una alteración que se produce a nivel neurológico. Y bueno, esto ocasiona ciertas lesiones, como por ejemplo la parálisis grave. Vimos también acerca de los tipos de parálisis. Miss, ¿me escucha? ¿Me ve? Sí, te escucho, hija. Te escucho. Lo que pasa es que mi internet está tan oscilante, pero sí te escucho. Sí, y veo que acá sale eso. Vimos los tipos de parálisis, como por ejemplo la hemiplegia, la diplegia, monoplegia y la paraplegia. También vimos otras lesiones como por ejemplo la hipotonía, la hipertonía, los temblores, los espasmos, etc. Vimos también acerca de la esclerosis múltiple. Y bueno, también vimos acerca de la organización celular de la corteza del cerebelo, sí, que presentaba ciertas capas, por ejemplo la capa molecular, la capa de Purkinje, la granulosa, ¿qué más era? Sí, creo que esas eran. Luego, bueno, a ver. También vimos acerca de los núcleos de la corteza cerebelosa, la fisura primaria, el núcleo del fastigio, el globoso, el emboliforme y el dentado. Vimos también acerca de los pedúnculos cerebelosos, que eran 3, superior, medio e inferior. También hablamos acerca un poquito sobre las fibras. ¿Perdón? ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? No la escucho, la verdad. Sí, sí. Ah, ya. Bueno, vimos también acerca de las fibras musgosas, las 3 vías que se encuentran en la corteza cerebelosa, en la corteza cerebral. Y bueno, creo que eso es todo, en resumen. Muchas gracias, Madeleine.
Ok, a ver chicos, vamos a hacer una cosa. Mi internet está tan oscilante que realmente estoy con mucha dificultad. Entonces lo que voy a hacer es ponerles la pizarra, vamos a hacer un resumen de la clase pasada para yo poder explicarles lo que corresponde al día de hoy. Ok, tienen 10 minutos para hacer una pizarrita con las ideas más saltantes de la clase pasada de manera voluntaria. Aquellos que quieran participar, anotan ahí en la pizarra sus nombres, ok, para que sea a manera de recuerdo, ok. Entonces tienen 10 minutitos en tanto mi internet se va nivelando para poder escribir en la pizarra. Ya están habilitadas las formas para poder escribir y pueden voluntariamente colocar las ideas de la semana pasada y ponen sus nombres, por favor. Entonces tienen 10 minutos para ello, ok, mientras que va subiendo mi archivo. Pueden comenzar. ¿Me escucharon? Okay. Sí, profesora. Muchas gracias, Ariana. Muy bien, veo que han colocado algunas cosas en la pizarra que son importantes. Es Purkinje. Ahí no, sino Purkinje. Con E nada más, sin la A. Me avisan cuando ustedes terminen. Chicos, entonces aquí tenemos un recuerdo de todo lo que hemos visto la semana pasada, como bien ha puesto Ivana, Valentín, Lian, Ariana y Nayeli y sus amigos que han participado de manera oral como los que ya han estado antecediendo. Ahora sí ya tengo las diapositivas cargadas, voy a pasar a iniciar lo que corresponde a la clase del día de hoy. Y nosotros veremos el día de hoy lo que es pares craneales. Ya ustedes el ciclo pasado habíamos visto cuáles eran los pares craneales y yo quisiera que recordemos un poco a ver quién me dice los pares craneales que se acuerdan. ¿Voluntarios? Voluntarios, chicos, a ver. A ver, Andrea, te escucho. Me acuerdo que eran 12, pero me acuerdo de algunos. Era el vago. No importa. Era el vago, el extrínseco. Extrínseco no hay. El vago, de acuerdo. No te preocupes, César, tú ya habías intervenido de manera oral. Me acuerdo de algunas de sus funciones. Era los que estaban por las vistas, el olfatorio. A ver, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a dar Andrea. Ok, Fabricio, ¿sí? César. César. El olfatorio. El el oculomotor, el troquear, el trigémino, el abducen, el facial, vestibulo coquear, el glosofaringeo, el vago, el accesorio y el hipoglós.
Muy bien. Chicos, a ver. Melissa, yo quería preguntarle si ya les di tema de exposición a todos ustedes, antes que me olvide. No, profesora, aún no nos da los temas. Ya, ahora yo les voy a dar los temas, me hace acordar antes de que finalice la clase. Les voy a dar 5 minutos para que recuerden los nombres de los pares craneales y sus funciones. ¿Les parece? Sí, Miss. Listo, entonces tienen un poquito más, porque son 12 hasta que se acuerdan. 8 minutos les doy, ¿ya? 8 minutos para que se acuerden de los pares craneales y sus funciones. Revisen sus apuntes del ciclo pasado, ¿ok? Entonces son 8:22, tienen 8 minutos. 8:30 comenzamos, ¿sí? Jóvenes. Entonces ahora lo que nosotros vamos a ver antes de hacer yo el recuerdo a través de un video, quería pasarles un video, preguntarles a ustedes los pares craneales voluntarios, por favor, pares craneales y su función. A ver, Camila Paz, ¿me puedes decir los pares craneales, por favor? ¿Me escuchan, chicos? Sí, a ver, existe el Sí, Camila, olfatorio, el nervio olfatorio, el óptico oculomotor, el trigémino, el nervio facial, el nervio vago, el nervio hipogloso y abducen, y no me acuerdo de otros más. Ok, ¿qué otros nervios están faltando? ¿Quién me puede decir los 12 pares craneales? Por lo menos los nombres, chicos. Eso lo hemos visto el ciclo pasado. Yo. A ver, Gonzalo. Ok, te escucho, hija. Ya. Está el... Bueno, son 12, obviamente. El olfatorio... ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho bien. Ya. El olfatorio, que obviamente se encarga del olfato, el óptico, de la visión, el oculomotor o motor ocular común, que se encarga de, por ejemplo, elevar el párpado superior, o también encargado de abrir los ojos, mover los ojos. Luego tenemos el troqulear o patético, que nos hace ver hacia arriba o hacia adentro, hacia abajo o hacia adentro del ojo. Luego está el trigémino, que se encarga de las sensaciones faciales y movimiento mandibular. Luego está el abductor, que se encarga del movimiento ocular. El facial, de la expresión facial y el sentido del gusto. El auditivo o el vestíbulo coclear. Ahí está los órganos que usted dijo, el sáculo y el utrículo. Bueno, parte básicamente se encarga del sentido del oído y del equilibrio. Luego está el glosofaringio, que se encarga del sentido del gusto y las sensaciones de la garganta. El vago o neumogástrico, bueno, se encarga de la respiración, la digestión y la circulación. Tenemos el penúltimo, que es el espinal, que se encarga del movimiento del cuello, y el hipogloso, que se encarga del movimiento de la lengua. Muy bien, entonces ya Madeleine nos ha relatado cada uno de los 12 pares craneales que nosotros hemos mencionado el ciclo pasado. Todos estos nervios ustedes saben que se van a distribuir a nivel de la cabeza, del cuello, con excepción del 10º par craneal, ¿no es cierto?, que también inerva el tórax y el abdomen. Entonces, para recordar nuevamente, olfatorio, óptico, oculomotor, troqulear, trigémino, abducen, facial, vestíbulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio y el hipogloso. Estos son los 12 pares que nosotros debemos ya conocer, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de la organización de los pares craneales, vamos a hablar acerca de los nervios olfatorio, óptico y vestíbulo coclear. Diremos que estos 3 mencionados son totalmente sensitivos. Ya el oculomotor, el troqulear, el abducen, el hipogloso y el accesorio son motores.
Entonces tenemos sensitivos y tenemos motores. Entonces vuelvo a repetir, olfatorio, óptico, vestíbulo coclear, sensitivos. El troclear, el abducen, el accesorio y el hipogloso son motores. Ya el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago son sensitivo-motores, o sea, hay una mezcla de los dos, ¿no es cierto? Cada uno tiene una parte funcional. Estos nervios craneales tienen unos núcleos centrales, llamados núcleos motores o núcleos sensitivos, y estos se encuentran dentro del encéfalo y de las fibras nerviosas periféricas que nacen a partir del encéfalo y salen por el cráneo a través de los órganos efectores o sensitivos. Los nervios craneales tienen funciones y algunos orificios en el cráneo ayudan a que estos pares pasen por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente los núcleos motores somáticos, pero antes de eso yo quisiera pasarles una diapositiva para que más o menos se ubiquen. ¿Salió la diapositiva, chicos, por favor? Sí, lo para ver. ¿Llegan a ver la diapositiva o no? Sí. Ya, entonces voy a señalarles. Tenemos un corte transversal del mesencéfalo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Primero vamos a ver el núcleo del colículo inferior, el acueducto cerebral, y a esto nosotros le llamamos el techo, ¿ok? Luego tenemos aquí el núcleo del nervio troclear, y todos los núcleos son a ambos lados, los pares también son a ambos lados. El menisco medial, ¿ok? El tegmento, esta parte de acá es el tegmento, ¿ok? Y esta parte de acá es el pie pendicular. Pero todo esto, tanto el tegmento como el pie pendicular, conforman el pedúnculo cerebral. Aquí tenemos el menisco medial, las fibras temporopontinas, las fibras córtico-espinales, ¿ok? Las fibras del pedúnculo cerebeloso superior, las fibras frontopontinas. Aquí tenemos la decusación de las pirámides que ya hemos visto anteriormente, y en esta zona de acá la fosa interpendicular. El colículo inferior que está acá va a presentar el núcleo grande con la sustancia gris y forma parte de la vía auditiva. Recibe fibras del menisco lateral que nosotros hemos visto la semana pasada. El núcleo del nervio troclear está situado en la sustancia gris central, ¿ok? Y el acueducto se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver otra estructura acá. ¿Llegan a ver la estructura, chicos, todavía? Ok. Sí, se ve. Entonces aquí vamos a ver el techo, el tegmento, listo. Vamos a ver el techo, el tegmento y el pie pendicular. Aquí la decusación de las pirámides, ¿no? Ustedes observan acá la decusación de las pirámides que van a lados contrarios. Aquí podemos observar, por ejemplo, el nervio troclear, aquí el colículo inferior, el acueducto central que contiene justamente el líquido cefalorraquídeo que lo mencionaba, la sustancia gris central, ¿okay? El núcleo del mesencéfalo, del nervio trigémino acá el menisco lateral, el núcleo del nervio troclear, la decusación de las pirámides, y aquí pues las fibras córtico-espinales, la región justo de la formación reticular, en esta zona de acá, ¿no? La sustancia gris que está aquí en toda esta parte de acá, la fosa interpendicular. Si nosotros volteamos la figura, ¿cierto? Al lado contrario, nosotros vamos a encontrar acá el colículo superior, ¿no? Vamos a encontrar el acueducto lateral, la sustancia gris central, el núcleo del nervio trigémino. Vamos a encontrar también acá el núcleo del nervio oculomotor, que ya lo habíamos señalado por acá, ¿no? Vamos a encontrar aquí el fascículo interpendicular medial. Vamos a encontrar la formación
reticular en esta zona de acá, y aquí estaba la formación reticular. Luego vamos a encontrar la sustancia negra en esta zona de acá, la decusación de las pirámides, como siempre, el lemnisco trigeminal, observen, y aquí se ven otros lemniscos que no se ven en la parte superior, el lemnisco espinal y el lemnisco radial. Estos tres lemniscos están uno tras otro, primero el trigeminal, el espinal y el radial, nunca se van a separar. Aquí, de toda esta parte de acá, pues es el pie pendular. Entonces tenemos la presencia del colículo superior, ¿no es cierto? Y del acueducto cerebral, en esta zona de acá. Presencia de la sustancia gris, el núcleo mesencefálico del trigémino, que está por acá, ese amarillito, el núcleo del nervio oculomotor y el fascículo longitudinal medial. Este es un transversal del mesencéfalo. Pero si nosotros observamos de otra forma, nosotros ya vamos a ver solamente el corte del mesencéfalo, pero a nivel del colículo superior. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el acueducto cerebral aquí, el colículo superior. Observen cómo ha cambiado la figura. El colículo superior, ¿no? La sustancia gris central, acá. El núcleo del nervio oculomotor, la formación reticular, aquí, el núcleo rojo, la sustancia negra, ¿no? Aquí la decusación de las pirámides, los cuerpos mamilares y la fosa interpendicular, las fibras fontopontinas, aquí la fibra córtico-espinal, las fibras temperopontinas y el lemnisco medial. Recuerden que los tres lemniscos están juntos, el medial y el lateral, ¿no? Aquí también podemos ver el fascículo medial. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos todo ese complejo con los núcleos y con los pares craneales, nosotros tenemos que conocer a todos los nombres de los pares craneales que ustedes ya conocen: olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, abducen, facial, auditivo, glosofaringeo, vago espinal, hipogloso. Ahora ustedes van a colocarles la función. Quiero que ahí en casa coloquen la función de cada par craneal. Por eso les he pedido que repasen la función de cada par craneal. Si ustedes pudiesen, coloquen el origen, pero lo que me interesa ahorita es que coloquen cada uno, que hagan el ejercicio de colocar la función de cada par craneal. Bien, nosotros hemos visto que cada uno de estos pares craneales pues presenta una función especial. Cada célula nerviosa, con sus prolongaciones denominadas la neurona motora inferior, va a tener una participación importante, ¿no? La célula nerviosa va a dar un equilibrio a las células motoras en las columnas grises anteriores de la médula espinal, ¿no? Tenemos que los núcleos motores, por ejemplo, de los nervios craneales, van a recibir el impulso de la corteza cerebral a través de ¿qué? De las fibras córtico-nucleares, ¿no es cierto? Y esas fibras se van a originar en las pirámides de la parte inferior del cerebro. Muy bien. Entonces tenemos nosotros los nombres de los pares craneales, y esos pares craneales obviamente van a dar como función algunas ejecuciones, ¿no? Entonces ahora yo les pido que tienen 5 minutos para poner la función de cada par craneal, por favor, todos. Ese es un ejercicio para todos, ¿ok? Para comenzar yo a explicarles un poco acerca de la zona que van a inervar todos estos pares craneales. Entonces, tienen 5 minutos para hacer ese ejercicio. Una consulta, ¿lo hacemos en la pizarra o yo quisiera que lo haga en casa y en su cuaderno, porque no quiero mover las diapositivas debido a que para cargar demora mucho. Yo estoy con internet inestable y entonces me es dificultoso volver a colocar las diapositivas.
Les Está pido bien, por favor que profesora, gracias. por esta vez lo hagan en casa, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Me escuchan? Entonces vamos a comenzar con el craneal, el olfatorio, cuya función obviamente es el olfato, y este va a estar a la altura del orificio en la lámina crimosa del etmoide. ¿Ok? Luego vamos a ver su origen. El segundo par sería el óptico, ¿no es cierto? Y este óptico tiene la función que es la visión y se encuentra más o menos por el conducto óptico. Luego viene el óculo motor, y ese óculo motor va a ser elevar el párpado superior, ¿no? Ayuda a girar el globo ocular hacia arriba, hacia abajo y hacia adentro, contrae la pupila y acomoda el ojo. Eso es lo que hace. Y se encuentra más o menos por la fisura orbitaria superior. ¿Estamos ahí? ¿Me están acompañando, chicos? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien, por favor? Ok. Entonces hemos dicho, ya hemos mencionado al olfatorio, ¿no es cierto?, que es el olfato. Hemos mencionado al óptico, que es la visión, que se encuentra más o menos por el conducto óptico. Hemos mencionado al óculo motor, que eleva el párpado en la parte superior y que gira el globo ocular pues hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo, y contrae la pupila y va a acomodar el ojo. Se ubica más o menos por la fisura orbitaria superior. Ahora, el olfatorio tiene un componente sensitivo. El óptico también tiene componente sensitivo, pero el óculo motor ya tiene componente motor, óculo motor, ¿no es cierto? Entonces, vamos con el troquear. El troquear, ¿no es cierto?, su componente es motor y va a ayudar a girar el ojo, va a ayudar a girar el globo ocular, ¿no?, hacia adentro y hacia afuera. Y se encuentra más o menos por la fisura orbitaria superior. Vamos con el trigémino. Este trigémino, ¿no es cierto?, va a presentar tres ramas: la rama olfatoria, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces, ese trigémino va a ser sensitivo cuando se refiere a la córnea, a la piel de la frente, al cuero cabelludo, a los párpados, a la nariz y también a la mucosa de los senos paranasales y de la cavidad nasal. ¿Ok? Estamos hablando de la rama oftálmica. Cuando hablamos de la rama maxilar, este será sensitivo. ¿Y qué cosa estamos hablando ahí? Estamos diciendo cuya función es la piel de la cara sobre los maxilares, los dientes del maxilar superior, la mucosa de la nariz, el seno maxilar y el paladar, ¿no es cierto? Y esto se encuentra a la altura del foramen redondo mayor. Cuando nosotros nos referimos ya a la rama maxilar, tiene dos componentes, motor y sensitivo. Es motor porque va a elevar los músculos de la masticación, ¿no es cierto?, extensor del velo del paladar y extensor del tímpano también, y se encuentra más o menos por el foramen oval. Es sensitivo en la rama mandibular cuando se refiere a la piel de la mejilla, a la piel sobre la mandíbula, a los dientes del maxilar inferior, a la articulación tempero-mandibular, ¿no?, a la mucosa de la boca, a la parte inferior de la lengua y al costado de la cabeza. Entonces, esto se encuentra más o menos por el foramen oval. Entonces, repito, el trigémino tiene tres ramas: la rama olfatoria, la maxilar y la mandibular. La rama olfatoria, oftálmica, es sensitiva, la rama maxilar es sensitiva y ya la rama mandibular es motor y sensitiva, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí entendiendo, chicos? No los escucho. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, sí, está bien. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Sí, sí se entiende.
No los escucho. Ok, perfecto. Entonces vamos al nervio abducens, ¿ok? Acá, al nervio abducens. Alguien me ha escrito, quiero mirar qué cosa es lo que me han escrito. Un segundito. Ok. Vamos a hablar acerca del nervio abducens. Lo que pasa es que cada vez que yo el chat, la diapositiva se pierde, chicos. Ahí está, ya. Entonces, estábamos en el nervio abducens. El nervio abducens es un nervio de tipo motor, ¿ok? Es un nervio de tipo motor. Y este abducens, pues, va a tener como función que el músculo recto lateral va a girar el ojo, ¿no? O el globo ocular lateralmente. Y se encuentra más o menos de acuerdo al orificio en el cráneo por la fisura orbitaria superior. Luego vamos a ver el facial. El facial es motor sensitivo. Ese facial, cuando es motor, va a relacionar al músculo del rostro y del cuero cabelludo, al músculo del estribo y al vientre posterior del digástrico y del músculo esteloioideo, ¿okay? Y se va a encontrar más o menos, ¿no?, en el orificio del conducto auditivo interno, del conducto facial y del foramen estilomastoideo. Cuando es sensitivo el facial, se refiere al gusto, ¿no es cierto?, a los 2 tercios anteriores de la lengua y al piso de la boca y al paladar. También tiene una rama parasimpática, ¿no?, es excreto motor, y se refiere pues a las glándulas submandibulares y sublinguales, a la glándula lagrimal y a la glándula de la nariz y del paladar. Nos vamos al nervio, al par 8, ¿no?, el vestíbulo coclear o vestibular. Este vestíbulo coclear o vestibular es sensitivo y va desde el utrículo y el sáculo hacia los conductos semicirculares, posicionando el movimiento de la cabeza, ¿no es cierto? Y este está más o menos ubicado en el conducto auditivo interno. Nos vamos a la parte del coclear. El coclear es sensitivo y obviamente ahí se ubica el órgano de Corti para la audición. Vamos al noveno par. El noveno par se refiere al glosofaringio y el glosofaringio va a ser motor porque el músculo estilofaringio va a ayudar a la deglución, ¿no es cierto? Y también va a ser parasimpático secretomotor y va a ser sensitivo a la vez. Va a ser parasimpático secretomotor por la glándula parótida y va a ser sensitivo por la sensibilidad general y gustativa del tercio posterior de la lengua en la faringe. Entonces tiene el cuerpo carotídeo, ¿no es cierto?, en esa rama. Llegamos al nervio vago, ¿no es cierto? El vago, que es el 10º par craneal, y el vago va a ser motor y sensitivo. Va a ser motor porque ahí está el corazón y los grandes vasos torácicos, la laringe, y va a estar más o menos a la altura del foramen yugular. Va a ser sensitivo justamente porque va a ayudar a que el tracto alimentario desde la faringe hasta el ángulo esplénico del colon pueda pasar ese bolo alimenticio y después algunos componentes pasen pues hacia el hígado, riñón y páncreas. Vamos al nervio accesorio, que tiene 2 raíces, la raíz motora y la raíz espinal. La raíz motora es una raíz craneal, ¿no es cierto? Va a ser motora porque justamente está en la raíz craneal y corresponde a los músculos del paladar blando,
excepto el tensor del velo del paladar, de la faringe y excepto el estilo faringio, y de la laringe excepto el cricotioideo en las ramas del vago. Se ubica en el foramen medular, y cuando hablamos de este nervio accesorio en la raíz espinal, vamos a decir que es motor y corresponde a los músculos del esternocleidomastoideo y del trapecio. Llegamos al último par craneal, que es el nervio 12, llamado hipogloso, y este nervio es motor. Inerva pues va a relacionar a los músculos de la lengua, con excepción del palatogloso, que va a controlar la forma y el movimiento, ¿no es cierto? Y se ubica más o menos en el conducto del nervio hipogloso. Muy bien, dicho esto, nosotros vamos a ver algunas anomalías de los pares craneales. ¿Ok? Vamos a ver algunas anomalías de los pares craneales que les voy a dar aquí. Entonces, miren bien. Nosotros tenemos acá el mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Pero aquí tenemos el tercer par craneal, que se ubica a nivel del mesencéfalo. Cuando hay una falla aquí, nosotros vamos a tener la miriasis arreactiva. Vamos a tener alteración en la mirada vertical. ¿Okay? En esta protuberancia, nosotros vamos a encontrar al quinto par, al octavo par, perdón, al séptimo par y al sexto par. Y entonces, la localización del sexto par, vamos a encontrarlo justamente en la protuberancia, y esa clínica de esa alteración de ese par craneal va a dar alteración de la mirada horizontal, es decir, los ojos se desvían al lado contrario de la lesión. En el séptimo par craneal vamos a encontrar la protuberancia. ¿Y qué vamos a encontrar? La parálisis facial, que nosotros hemos visto seguramente alguna vez. La boca se va a desviar al lado sano. La parálisis periférica, que es completa y va hacia el lado inferior y superior. Y la central, que es, va a representar pues la porción superior. Luego tenemos el par craneal 12, ¿no es cierto?, que se encuentra a nivel del bulbo, y cuando hay una alteración en esta zona, ¿qué va a dar? La paresia, amiocrofias y las fasciculaciones de la lengua que se desvían hacia el lado de la lesión. En el quinto par craneal, que está aquí al nivel de protuberancia, nosotros encontramos núcleos principales y núcleos espinales, como ya lo había mencionado. Y aquí vamos a encontrar la hemihipoteresia facial ipsilateral, es decir, a los dos lados. ¿Ok? Luego vamos a ver el origen real y el origen aparente. Entonces, el primer par craneal, ¿cuál es? Díganme cuál es el primer par craneal, chicos. Olfatorio. Olfatorio. ¿Me están escuchando? Olfatorio, ok. Olfatorio. Entonces el olfatorio tiene un origen perfecto. Dejen al gato que también está escuchando mi clase. Tienen origen real y origen aparente. ¿Ok? Ese origen real va a presentar las neuronas bipolares de Schüttels de la mucosa pituitaria, y el origen aparente va a ser en el bulbo olfatorio. Segundo par craneal, chicos, ¿cuál es? Óptico. Óptico. Óptico, muy bien. Y el óptico, su origen real es en las neuronas bipolares de la retina, y el origen aparente es el ángulo anterior externo del quiasma óptico. ¿Ok? El par número 3 se ubica en el mesencéfalo y su origen real va a ser en el núcleo somatomotor y el núcleo óculo-motor accesorio. El origen aparente va a ser el borde interno de los pedúnculos cerebrales. Luego tenemos el cuarto par craneal, que se ubica en el mesencéfalo, y el origen real es el núcleo del nervio troclear motor. El aparente va a ser la emergencia dorsal posterior a ambos lados del frenillo del velo de la médula superior. En el quinto par tenemos la protuberancia o puente de Barolio, ¿no es cierto? El origen real va a ser el núcleo sensitivo, el núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal, el núcleo
espinal y el núcleo motor masticador. Y su origen aparente es la cara anterolateral de la protuberancia. Vamos con el sexto par craneal. Se ubica en la protuberancia o puente de Barolio. Su origen real es el núcleo abducen o motor y el origen aparente es el surco bulbo continuo. El séptimo par craneal tenemos la protuberancia, se ubica en la protuberancia o puente de Barolio. Su origen real es el núcleo motor, ¿no? El nervio sensitivo sensorial, el núcleo del fascículo solitario, el núcleo gustativo de Nayet, el núcleo parasimpático que tiene dentro de estos parasimpáticos al núcleo salival superior y al núcleo lagrimal. Y el origen aparente es el surco bulbo continuo de la fosita supraolivar. El octavo par, que se ubica a nivel de protuberancia, va a tener como origen real el ganglio coclear y tiene el núcleo coclear vertical al núcleo vulvar dorsal, tiene el ganglio vestibular con el superior de Birchett-Way, el inferior con el gilis, el interno y el externo, y su origen aparente es el surco bulbo continuo en la fosita supraolivar de la fosita lateral. Muy bien. Vamos aquí. El nervio 9, ¿no es cierto? Tenemos la protuberancia o puente de Barolio, se ubica este nervio 9. Su origen real es el núcleo sensitivo sensorial. Tenemos el núcleo del fascículo y el núcleo gustativo. Su núcleo aparente es el surco retroolivar. El nervio 10, la protuberancia o puente de Barolio, tenemos al núcleo embigomotor, al núcleo del fascículo solitario, al núcleo gustativo, al núcleo dorsal del vago o cardioneumogástrico, y tenemos que su origen aparente es el retroolivar, el surco retroolivar. El nervio 11 se ubica a nivel del bulbo raquídeo y su origen real es el núcleo vulvar del núcleo ambiguo. Tiene el núcleo espinal a nivel de la C1 y C5 y el origen aparente pues es de la raíz craneal surco retroolivar, raíz espinal surco postlateral de la médula espinal. El nervio 12 pues está en el tronco encefálico con el bulbo raquídeo, su origen real el nervio del hipogloso y el origen aparente será el surco preolivar. Algunas lesiones de los pares craneales. Tenemos la lesión del nervio vago o del décimo par craneal, donde la lesión va a producir disfagia, disartria, distonia, anestesia, laringe, y es muy rara una lesión aislada de este par craneal. Como tarea ustedes tienen averiguar el nervio espinal o el nervio número 11, cuál es la lesión que se produce en este nervio. Luego tenemos el nervio hipogloso. Ese nervio va a inervar a la hemilengua y su lesión reproduce pues hemiatrofia de la hemilengua y la desviación de la misma al lado de la lesión, protusión de la lengua. El trigémino va a inervar a los músculos de la masticación, incluyendo el ángulo mandibular, y se compone de 3 ramas: la oftálmica maxilar, la mandibular. Hay dolor frecuente en la cara ipsilateral y debilidad al masticar en la mandíbula. Y esto se observa porque cuando se da esa lesión en la parte de la cara hay como algo que late, ¿no? Se nota en la persona como algo que late, no solamente siente, sino que se puede observar, ¿no? Luego tenemos acá otra de las enfermedades, que es la demencia. ¿Llegan a ver la diapositiva, chicos? Se ve mis. ¿Llegan a ver la diapositiva? Porque yo no la veo. O sea, no estoy mirando acá en mi pantalla, está en blanco. Y vamos a esperar que... A ver si puedo... No, hablan acerca de la demencia, y ahí en este lado de acá yo les he puesto algunas características de la demencia para que ustedes puedan tener. Es la última diapositiva. Entonces vamos a esperar unos minutos
a que ésta pueda aclararse para explicarle lo de la demencia. Mientras tanto, les voy contando un poquito acerca de el nervio oculomotor, ¿no? El nervio oculomotor, como ya les había manifestado, tiene dos núcleos. El principal se ubica en la parte anterior de la sustancia gris y va a rodear al acueducto cerebral del mesencéfalo. Miss, se escucha entrecortado. Sí, no se escucha bien. Se fue la Miss. Bueno, Alexis, a la clase, a la clase. Explotó la computadora la misma. Muy bien, chicos, la plataforma no me dejaba ingresar. Entonces, lo siguiente, ¿cómo definimos, ya que está acá la diapositiva, cómo definimos la demencia? La demencia la vamos a definir como un deterioro crónico, ¿no? Y además, las funciones superiores que estas van a llevar dentro de la vida, ¿no es cierto? Son dos las adquiridas, ¿no es cierto? A diferencia del mental, y la que va a tener la atención normal, como por ejemplo aquí tenemos cuáles son las causas de la demencia progresiva: la enfermedad de Alzheimer, los infartos cerebrales múltiples, el alcohol, el trastorno endocrino metabólico, y ahí tenemos dos: el hipotiroidismo y la deficiencia de la vitamina B12, las neoplasias intracraneales, la hematoma subdural crónico, la hidrocefalia a presión normal. Otras enfermedades como la de Pick, Parkinson, Huntington, la de la suprarrenal progresiva, infecciones del sistema nervioso central como el VIH, el sífilis, el Creutzfeldt-Jakob. Y chicos, yo les pregunto si nosotros al inicio, en la primera clase, me parece que vimos la enfermedad de Pick o no vimos la enfermedad de Pick. ¿Les mencioné la enfermedad de Pick? No, solo el Parkinson. Solo el Parkinson, ya. Entonces vamos a darle una miradita a la enfermedad de Pick. Un segundito, por favor. Esa enfermedad de Pick es muy importante, ¿no? Esa enfermedad de Pick es muy, muy importante. Y vamos a recordar algunas cosas. Vamos a recordar, por ejemplo, la oftalmoplegia internuclear. La oftalmoplegia internuclear es la lesión del fascículo longitudinal medial. En jóvenes hay que sospechar de una enfermedad desmielinizante, mientras que en mayores hay que ver que puede ser una isquemia en el encéfalo. ¿Ok? Eso es importante que ustedes tengan ahí, porque a veces se le puede presentar a algún paciente con este tipo de situaciones. Entonces, algunas alteraciones a nivel del ojo, nosotros tenemos el defecto pupilar, lesiones a nivel de las fibras pupilares, la pupila tónica, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir hablando acerca de eso. Estoy buscando una diapositiva de la enfermedad de Pick para poderla subir. Pensé que se las había mencionado antes, pero no importa. En el transcurso de la clase yo voy hablando un poquito de esto y ya me voy acordando, ¿no es cierto? Vamos a ver si yo consigo la diapositiva. Entonces vamos a definir que la demencia pues va a constituir la causa principal de la incapacidad a lo largo de la tercera edad, ¿no? Va a afectar casi al 2% de la población. Normalmente
a las personas entre 65 a 70 años, ¿no? Y al 20% en las personas que tienen más de 80 años, ¿no? Entonces es el deterioro crónico o adquirido de las funciones superiores en la actividad de la vida diaria, ¿no? Ya hemos mencionado, digamos, las causas frecuentes de demencia progresiva que están ahí en la diapositiva, ¿no? Como la enfermedad de Alzheimer, el alcohol, la enfermedad de Pick, etc. El diagnóstico de la demencia, chicos, es eminentemente clínico. Quiere decir que si llega a su consultorio alguien con demencia, ya va a venir derivado con la clínica del médico, ¿no es cierto? Y ustedes tendrán que darle el abordaje adecuado para el apoyo psicológico que ustedes le van a brindar. La alteración en los niveles de biomarcadores del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, van a ayudar al tipo de demencia que tenga el paciente, ¿no? Entonces ahí determinarán qué tipo de demencia tiene. Un poco para recordar, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Es la causa más frecuente de demencia, el Alzheimer, y obviamente va a dar como consecuencia algunos factores, ¿no? Por ejemplo, la clínica puede presentar afasia, náusea, ¿no es cierto? Y ahí tenemos pues el Alzheimer, ¿no? Que va a dar pues problemas, ¿no? También debemos de mencionar que esta enfermedad de Alzheimer tiene un componente genético y que se encuentra probada genéticamente la detección, ¿no? Más o menos el 25% de casos es de causa genética y se tienen los genes que van a ser parte de esta enfermedad. Por ejemplo, el gen de la proteína, que es la precursora amiloide del cromosoma 21, no se olviden eso, el gen de la proteína, precursora de la amiloide en el cromosoma 21, el gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14, ¿no? Y es el locus más frecuente implicado en casos de Alzheimer de inicio precoz, el gen de la presenilina 1. Luego tenemos el gen de la presenilina 2, que está en el cromosoma número 1 y que es de baja incidencia. Entonces tenemos 3 genes ahí en el Alzheimer, ¿no? También está asociado de manera esporádica con la vulnerabilidad genética, con la edad, con el sexo y con la historia de traumatismo craneal, si lo hubiese tenido. Sí, te escucho. Profesora, ¿ha habido algún avance con eso, el tratamiento para el Alzheimer? ¿O se mantiene igual? No, o sea, en el Alzheimer todos los días hay cosas nuevas, pero el único avance hasta el momento es a nivel genético, ¿no? A nivel molecular, que se puede detectar que si es hereditario, si proviene de línea materna o paterna, pero en cuanto a la cura, sí, no veo ningún avance, digamos, ¿no? O sea, solamente son las terapias, la ayuda, el apoyo psicológico, el apoyo familiar que recibe el paciente, ¿no? ¿Y cuál consideraría que es el mayor impedimento para el Alzheimer? O sea, ¿por qué no hay avances? No sabría decirte porque no es mi área y esto lo tendría que dar un médico, un clínico, básicamente un neurólogo clínico. Por ejemplo, el doctor Villalobos, que era el profesor de esta cátedra antes, que en paz descanse, él era un neurólogo que se dedicaba justamente al Alzheimer. Entonces él podría habernos dado una mayor referencia, ¿no? Pero yo no podría manifestarte. Puedo conversar y puedo preguntar a mis colegas, los neurólogos, qué avances, ¿no? ¿Cuál es la situación actual, ¿no? Pero no podría ayudarte porque yo no soy neurólogo, ¿no? Sí, sí entiendo. Entonces mal haría yo comentar algo que desconozco
en su contexto, ¿no? Pero sí puedo averiguar para la semana que viene, ¿no? Eso sí puedo hacer. ¿Alguna otra pregunta, hijo? No, está bien, esa era mi duda. Ok. Entonces, les había hablado acerca de la enfermedad de Pick, y esa enfermedad de Pick es una demencia frontotemporal, ¿no es cierto? Es un trastorno degenerativo que va, no encuentro la diapositiva, que va a dar la pérdida simétrica de las neuronas en las regiones anteriores de tanto el lóbulo frontal como el temporal, y después con todo el cerebro, ¿no? El resto del cerebro. Entonces, esta enfermedad de Pick, pues, es importante justamente porque va a generar complicaciones en los lóbulos, ¿no? También tenemos la enfermedad de Lewy, la demencia por los cuerpos de Lewy. Esta es la tercera causa de demencia en los ancianos, ¿no? Y esto es el deterioro cognitivo lento y progresivo en la zona frontocortical, ¿no? Hay fluctuaciones cognitivas que son muy frecuentes y van a alterar justamente la atención y el estado de alerta, ¿no? Se presentan alucinaciones visuales, también alucinaciones presenciales, que son características de esta enfermedad, y alteraciones en la fase del sueño y en la fase REM, ¿no? Donde se va a dar pues una atonía muscular, la presencia de la actividad física incesante, que es importante para el diagnóstico. Cuando se da este tipo de cosas, normalmente esto va en paralelo con el Parkinson, ¿no? Entonces, miren qué difícil. Entonces, frecuentemente tiene un predominio las dos, la demencia por Lewy y el Parkinson. Entonces, ya no es una enfermedad, sino son dos enfermedades complejas, ¿no? Luego diremos que las demencias se clasifican en irreversibles, ¿no? La mayoría, en general, son irreversibles, y las reversibles en la parte, normalmente en la parte subcortical, ¿no? Del Alzheimer, que podemos decir que es la causa más frecuente en demencia, es una demencia a nivel cortical con el predominio temporoparietal, ¿no? Se inicia con una progresión lenta en edad avanzada, y su riesgo principal es el desarrollo pues de la enfermedad con mucha rapidez, ¿no? Para el tratamiento, algunos van a usar pues inhibidores, ¿no? Pero esta parte del tratamiento le corresponde a los clínicos, ¿no? Luego tenemos la enfermedad de Pick, también conocida como demencia frontotemporal, y es una demencia a nivel cortical, presenta afasias, ¿no? Abulia y alteraciones en la conducta, ¿no? No presenta agnosias, ni apraxias, ni amnesia, ¿no? También podemos decir que la demencia de causa vascular son menos frecuentes. Destacan, por ejemplo, ahí la demencia de multiinfarto por embolias bilaterales, ¿no? También las neurológicas y la enfermedad de Bridge-Wanger, ¿no? Que va a ser una encefalopatía. Muy bien, entonces esto es lo que yo les quería presentar el día de hoy. No los quiero llenar de más cosas porque ya tienen bastante para aprender, y quisiera saber si tienen alguna pregunta, ¿no?, al respecto.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar. Sí, Sebastián, te escucho. Profesora, no entendí Sí. bien la parte de demencia irreversible y irreversible. Ajá. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de demencia reversible, es aquella demencia que con los medicamentos puede volver en un estado incipiente a la normalidad, ¿no? Con medicamentos yo mantengo al paciente y revierto la enfermedad. Pero la irreversible es aquella que ya no tiene remedio, no tiene cura, que va a presentarse de esa manera y va a ir progresando, va aumentando los síntomas, van aumentando las características y se va complicando más la enfermedad. Por ejemplo, esa enfermedad de PIC que mencioné, que va junto con el Parkinson. Entonces, van dos enfermedades de la mano y la cosa se complica, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades cerebrovasculares que van a causar demencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si se presenta un accidente isquémico, que es un déficit neurológico a nivel de 24 horas aproximadamente, la mayoría suele durar menos de una hora, ¿no? Pero estas pueden dejar marcas en el paciente, ¿no? O de repente si se presenta un ictus, que no es más que el déficit neurológico, que dura más de 24 horas y este es causado justamente por el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces va a depender mucho del paciente y de la causa que haya ocurrido ahí, ¿no? ¿Quedó claro ahora? Sí, profesora. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es nuestra pizarra, como todas las clases. Esta clase está más compleja, ¿no? Y ahora vamos a mencionar a algunas personas que van a participar en la pizarra. Alexis, Ariana, Frida, César, Darla, Sebastián, Nayeli, Melissa, Madeleine, se ubican en cualquiera de las dos partes de la pizarra y van a colocar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo voy a compartirles los archivos el día de hoy, ¿no? En el aula virtual. Recuerden, chicos, que la semana que viene nosotros ya tenemos nuestra evaluación de la segunda unidad. Así es que a estudiar bastante para que puedan salir airosos de esta segunda evaluación. ¿Ok? Vamos a comenzar con la pizarra y mientras yo le voy dando a Melissa, ¿no? los temas de exposición, si no lo dejamos para la siguiente sesión. Voy a tomar lista también mientras que ustedes hacen la pizarra. Asencios. Presente, profesora. Bello. Presente, profesora. Castrolimo. Presente, profesora. Flores. Sebastián. Presente, profesora. García. Ariana. Presente, profesora. Gonza. Darla. Mariano. Camila. Mariano, Camila. Martínez. Alexis. Chicos, recuerden que no puedo ver lo que me ponen en el chat, por favor. Martínez, Alexis.
Mesa Nayeli. Presente, profesora. Listo. Montenegro, Madeleine. Presente, Miss. Gracias, hija. Paredes, Emilia. Paredes, Emilia. Paz, Camila. Presente. Piscoya, César. Quispe, Alison. Quispe, Alison. Presente, profesora. Ok, gracias, hija. A ver, ¿quién sigue? Quispe, Alison. Requejo, Andrea. Presente, profesora. Toledo, Frida. Presente, profesora. Valentín, Kevin. Presente, profesora. Vargas, Yanela, Consuelo. Presente, profesora. Buenos días. Buenos días, hija. Vargas, Yaneli. Presente, profesora. Bien, y Vega, Lía. Perfecto. ¿Sí? Habla, por favor, hija o hijo. Profesora, presente Mariano, mi micrófono no está. Ah, Mariano, ya, hija, ya. Está bien. Voy a... Nadie más, ¿no? Por favor, hablen por el micro porque no los puedo escuchar. Para actualizar la lista de una vez. Si no tiene micro, ponga un texto en el chat para que alguien lo lea, por favor. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién alzó la manito, por favor? No puedo ver el chat, chicos. Darla González. Gonza dice presente. Ya, ¿y quién más? ¿Nadie más? Ya Gonza está presente. Paredes y Paz, ¿están en clase o no? Lian Vega presente, profesora. Sí, sí, está presente. ¿Quién? Paz. La Paz está presente, sí. Y Camila, Martínez, ¿no? también, Miss. ¿Y quién? Alexis Martínez. Alexis Martínez. Sí, está presente. La única persona que estaría faltando sería Emilia Paredes, que no está en clase, creo, ¿no? No, Miss, no está en clase. Listo, muchas gracias, Madeleine. Listo, entonces ya están todos con su control de asistencia. Muy bien, chicos. Es importante la función del par craneal, el origen real y el origen aparente, no se olviden. Sí, estás presente, César, estás presente, no te preocupes. El origen real y el origen aparente, ¿ok? No se olviden de eso. No se olviden de mencionar la enfermedad de Pick